Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaremos viendo desde una protesta de un cubano ya cansado por los irresistibles apagones a gritos de abajo el comunismo y me resigno en la madre de Díaz-Canel. ¡Abajo el comunismo! Si bien esta protesta fue protagonizada por un solo hombre, tenemos también cacerolazos masivos. También les estaré mostrando cómo Cuba ha amanecido llena de carteles antigubernamentales por toda la isla y sobre todo panfletos de Cuba Primero regados por todas las calles de La Habana. Cientos y cientos de ellos regados por toda Cuba. Y por último te estaré mostrando una banda organizada cuyos integrantes el pueblo atrapó en el día de ayer. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! En cada esquina y rincón de Cuba se respira frustración, cansancio e impotencia. El pueblo cubano se encuentra cansado, obstinado, los apagones ya son irresistibles. Y toda esa frustración se vio reflejada en un cubano en el día de ayer, quien ya cansado del hambre, la miseria, la necesidad, los apagones 24/7, salió a las calles a tocar caldero y gritar a toda voz, abajo el comunismo. Al parecer la necesidad aún no es más grande que el miedo y el terror que le tiene el pueblo a esa dictadura, y esto provocó que los vecinos al ver esta protesta se escondieran. No, mira, porque si no se da cuenta. ¡Vamos la corriente, maricones! Mira cómo se mira más. ¡Abajo el comunismo! ¡Más alto y más alto! ¡Abajo Díaz-Canel! ¡Me cago en la madre Díaz-Canel! ¡Chingao, huevuda! Que el temor haga que los vecinos se escondan al ver a este cubano protestando a mí no me sorprende. Pero sí me causa indignación que las personas que se encuentran filmando se burlen y se rían de este hombre. Personas que te aseguro están pasando mucha más hambre y necesidad que este señor. Personas que no tienen el valor de hacer lo que está haciendo este señor. ¡Y que venga la policía! ¡Me cago en la madre la policía! ¡Vamos a la corriente, maricones, huevuda! ¡Vale! ¡Le recibo la madre Díaz-Canel! ¡Baila, amigo, baila, baila! ¡Viva la libertad, Tú no eres aquí el pan de la pampa. Oye, tú no eres el pan de la pampa. ¿Para qué cojones a mí esa pasta corriente ahora? ¡Mira! ¡Cojones, que esto es uno hijo de puta! Y es por el obstine de los ya eternos apagones que a este hombre no le importó ni Díaz-Canel, ni su mamá, ni la policía si venía. Y son los apagones los que están encendiendo la chispa de las masivas protestas a golpe de cacerolazos en los días ya recientes, incluida esta ocurrida en el día de ayer en San José Las Lajas, Mayabeque. Por Padilla. Padilla. Por los dos lados. Y literalmente así está Cuba hoy. Estos son los momentos previos al estallido social que se encuentra a la vuelta de la esquina. Si caminas por sus calles de noche y durante un apagón, lo que se escuchan son protestas y cacerolazos. Pero si caminas de día, lo que te encuentras son carteles antigubernamentales. Los cubanos han llenado Cuba literalmente de carteles. Lo mismo te encuentras un cartel en un hospital que en una escuela, como este que pintaron el día de ayer en una secundaria en Santiago de Cuba. Es una escuela secundaria. Ahí está, ¿ves? No puedes ni borrarlo. Mira cómo está eso. No puedo. No puedes ni borrarlo. Ahí está.
Esta secundaria se encuentra ubicada en la avenida Los Pinos y según me cuentan, aunque lo intentaron, no pudieron quitar el cartel. En esta siguiente imagen podemos apreciar otro cartel más, el cual estuvo apareciendo en días recientes justo en la Víbora 10 de octubre. Aquí te muestro otro que estuvo apareciendo en el día de ayer justo en el costado del estadio Rafael Conte en 14 y Dolores, Lawton, La Habana. Y carteles no es lo único que te encuentras caminando por La Habana, esto se los he contado en programas recientes. El gran trabajo que se encuentra realizando Cuba Primero, regando panfletos por toda Cuba, exhortando a los cubanos a luchar por su libertad y por un cambio de sistema. Muchos no creen que esto sea cierto, por eso hoy te voy a mostrar un video de una persona que simplemente caminando por las calles se los encontraba por doquier. Y mientras le muestro este video quiero aprovechar para recordarles que si desean enviar dinero a Cuba, lo hagan mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de la dictadura ni financie la represión contra el pueblo cubano. Solo debe escribir al número que aparece en pantalla y ahí le podemos explicar cómo debe hacer con nosotros para enviar dinero a Cuba y por qué este dinero no financia el régimen cubano. Y ahora, cambiando de tema, quiero pasar a mostrarles este caso para que ustedes vean los niveles de violencia que se está viviendo en Cuba hoy. Esto ocurrió justo en el día de ayer en la base de Tarsi de Párraga y es la prueba de que sí se están creando bandas organizadas en Cuba. En esta ocasión se trata de una banda integrada por 6 jóvenes que se dedicaban a asaltar en el lugar y justo en el día de ayer fueron atrapados 3 de ellos por el pueblo. Así que tiene la violencita, ¿no? Ven. Para matar conmigo. Venga, te jodiste para que sepa. Para que sepa los dos. Para que sepa los dos. Tú estás loco. Voy a hacer, tú sabes que no me dedico a esto. Bota blanca, inscripciones. Vienen a aceptar hacer otra vez. Vamos, que estás inventando. Te mueves ahí y se te va a dar un tiro. Para que sepa. Ahora quiero mostrarte las declaraciones de una cubana quien en apenas una semana presenció 2 eventos traumáticos. Esta cubana hace apenas una semana fue víctima de un asalto y pocos días después testigo presencial de otro. Esto la tiene en shock y traumada. Y con esto te demuestro una vez más de que por estas plataformas te decimos la verdad y que el régimen cubano te miente. Mientras ellos te dicen en televisión nacional que no es cierto, que la violencia y la delincuencia no han aumentado, la calle te dice otra cosa, la calle te dice esto. Bueno, ahora mismo tengo un poquito de pánico porque aquí entre Galeano Y Dragones. ¿Y qué? Y Dragones. Ajá, y Dragones. Parece que ocurrió un asalto y tuve que pararme donde unas personas ahí que me guarecieran porque me dio el pánico. No, hace aproximadamente 7 días a mí intentaron asaltarme. Gracias a Dios yo, entre el mismo pánico que me da, empecé a correr, agarré fuerte mi cartera y unas personas que venían en el carro pararon 2 carros y no pudieron hacerme nada, pero me caí y me di un golpe muy fuerte aquí en la cara. Miren ahí, por poco pierdo mi ojo. Por eso ahora mismo estaba en tremendo ataque de pánico porque estaban pasando cosas muy malas y no entiendo a las personas por qué hacen eso. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.